82. Signos y formas. En todas las tradiciones, el ónfalos es una piedra consagrada por una presencia sobrehumana o por un simbolismo cualquiera, como los betilos o las masebot, o como los megalitos prehistóricos. El ónfalos es testimonio de algo, y a ese testimonio debe su valor o su función dentro del culto, sea que protejan a los muertos, como los megalitos neolíticos, sea que se conviertan en moradas provisionales de las almas de los muertos, como en muchos pueblos primitivos, sea que atestiguen un pacto entre el hombre y Dios, o entre hombres, semitas, sea que deban su carácter sagrado a su forma o a su origen uránico, meteoritos, etc., sea por último que representen teofanías o puntos de interferencia de las zonas cósmicas o de las imágenes del centro. Las piedras deben siempre su valor cultual a la presencia divina que las ha transfigurado, a las fuerzas extrahumanas, almas de los muertos, encarnadas en ellas, o al simbolismo erótico, cosmológico, religioso, político, en el que están encuadradas. Las piedras cultuales son signos y expresan siempre una realidad trascendente, desde la simple hierofanía elemental representada por ciertas piedras y ciertas rocas, con cuya solidez, dureza y majestad tropieza el espíritu del hombre, hasta el simbolismo onfálico y meteórico. Las piedras cultuales significan siempre algo que rebasa al hombre. Claro está que esas significaciones se transforman, se van sustituyendo, se degradan a veces o se refuerzan. No es posible analizarlas en unas pocas páginas. Basta decir que hay formas del culto a las piedras que presentan los caracteres de una regresión al infantilismo. Otras, en cambio, a consecuencia de una nueva experiencia religiosa o al integrarse en otros sistemas cosmológicos, sufren transformaciones tan radicales que es casi imposible reconocerlas. La historia modifica, transforma, degrada o, si interviene una fuerte personalidad religiosa, transfigura cualquier teofanía. Más adelante veremos qué sentido tienen las modificaciones debidas a la historia en el campo de la morfología religiosa, pero recordemos aquí un ejemplo de transfiguración de la piedra, el caso de algunos dioses griegos. Si retrocedemos más aún en el tiempo, escribe Pausanias, vemos que todos los griegos rendían honores divinos no ya a estatuas, sino a piedras sin labrar, argoi litoi. La figura de Hermes tiene una prehistoria larga y confusa. Las piedras colocadas al borde de los caminos para protegerlos y conservarlos se llamaban hermai. Solo más adelante se creyó que las columnas itifálicas que llevaban una cabeza de hombre, los Hermes, eran imágenes del dios. Antes, pues, de que llegara a ser en la religión y en la mitología poshomérica la persona que todos conocemos, Hermes empezó por ser una simple teofanía de piedra. Esas hermai eran signo de una presencia, encarnaban una fuerza, protegían y fecundaban a la vez. El antropomorfismo de Hermes fue un resultado de la acción erosiva de la imaginación helénica y de la tendencia que tuvieron muy pronto los hombres a personalizar cada vez más las divinidades y las fuerzas sagradas. Asistimos, pues, realmente a una evolución, pero a una evolución que no implica en manera alguna purificación ni enriquecimiento de la divinidad, sino que sencillamente modifica la fórmula primera con que el hombre ha expresado su experiencia religiosa y su concepción de la divinidad. El griego ha ido dando formas distintas en el curso de los tiempos a los conceptos que iban evolucionando en su imaginación. Se iba ampliando el horizonte de su espíritu audaz, plástico y fértil, y en esas perspectivas nuevas en las que ya no tenían eficacia, las antiguas teofanías iban perdiendo también su sentido. Las hermai no manifestaban una presencia divina más que para una conciencia capaz de percibir la revelación de lo sagrado de manera inmediata, en cualquier gesto creador, en cualquier forma o signo. Hermes, en cambio, se separó de la materia, su figura se hizo humana y su teofanía se convirtió en un mito. La teofanía de Atenea presenta esa misma evolución
del signo a la persona. Cualquiera que sea su origen, el Palladium fue en época prehistórica una manifestación de la fuerza inmediata de la diosa. Apolo, Agieus, no era al principio más que una columna de piedra. En el gimnasio de Megara había una piedra pequeña de forma piramidal a la que se llamaba Apolo Carinos. En Malea, el Apolo Litesios estaba junto a una piedra, y recientemente se ha relacionado etimológicamente ese epíteto con litos, interpretación que Nilsson no juzga ni más ni menos satisfactoria que las que hasta entonces se habían dado. En todo caso, lo indiscutible es que ningún otro dios griego, ni siquiera Hermes, tuvo a su alrededor tantas piedras como Apolo. Pero así como Hermes no es la piedra, tampoco Apolo surge de ella. Las Hermai no hacen sino subrayar la soledad de los caminos, el miedo que inspira la noche, la protección al viajero, a la casa, a los campos, y al anexionarse los antiguos lugares de culto, Apolo entró a la vez en posesión de sus signos distintivos, piedras, ónfaloi, altares, la mayoría de los cuales estuvieron dedicados antes a la gran diosa. Esto no quiere decir en manera alguna que no haya habido una teofanía lítica de Apolo cuando el dios no tenía todavía su figura clásica. Para la conciencia religiosa arcaica, la piedra bruta evocaba la presencia divina de manera mucho más directa que las esculturas de Praxíteles a sus contemporáneos. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ Audiolibro Humano.